Buenos días compañeros y profesores, hoy voy a socializar sobre la guía de historia de la ética. Voy a leer todo lo que yo escribí, lo que yo entendí sobre la guía y después voy a dar un punto de vista aparte de lo que está escrito acá en esta guía. Bueno, ¿para qué sirve la ética? La ética sirve para enseñarnos lo que está bien y lo que está mal, donde se nos muestra una línea entre lo moral y lo inmoral, además de que nos explica que hay puntos cruciales donde éstas son cruzadas por indignación, rabia o odio, conllevando a cometer actos indignos. Igualmente, la ética es efecto de la experiencia de la mesura, en la convivencia humana y la conciencia de los límites, para que no deberían sobrepasarse, para poder hacerla posible y para que tenga sentido. Miguel Gusti 2019. Por lo tanto, la ética sirve para marcar una línea entre lo que está aceptado por una sociedad, lo moral, y lo que está mal visto, lo inmoral. Acá yo traté de expresar que pues la ética tiene tanto un lado bueno como un lado malo y de que no solo nos tenemos que al momento de tener una rabia o odio pensar bien las cosas, saber qué es lo bueno y lo malo y no tratar de sobrepasar esa línea que está marcada y no llegar a lo inmoral. ¿Son la moral y la ética la misma cosa? La ética y la moral son iguales, ya que estudian el mismo fenómeno, la mejor manera de vivir, o para ser más específicos, las actitudes y hábitos que puede tener un grupo de personas. Los términos son etimológicamente equivalentes. ¿Cuál propuesta sería convencional incluyendo la mía? Pero deseo decírsela donde ética, modelo que defendería el sistema de valores inminente a una comunidad, y moral, modelo que defendería la toma de distancia frente a cualquier sistema de valores. Hegel a inicios del siglo XX lo dijo. Lo que para mí son moral y ética son dos fenómenos que estudian, pues como ya expliqué, lo mismo, pero que se diferencian según Hegel, ya que la ética es la que defiende el sistema de valores y la moral sería la que defiende la distancia frente a cualquier sistema de valores. Eso es lo que yo entendí en este punto. ¿Cuál es la diferencia entre ética y la moral? La ética y la moral provienen de la palabra ethos, y aunque las dos provienen de una sola palabra, se diferencian en sus significados y van dependiendo de donde se saquen dichos significados. Pues para ella, la ética es aquella que defiende el sistema de valores de una comunidad y la moral es la que defiende la toma de distancia frente a cualquier toma de decisiones. En cambio, RAE, Real Academia Española, dice que la moral es el sistema de valores inminente a una determinada comunidad y la ética, la reflexión sólida sobre el sistema de dichas normas morales. Lo que trato de explicar en este punto es que tanto moral como ética se diferencian dependiendo del uso o el lugar en donde usted busque el significado de las palabras, ya que como dijo el señor Miguel Gusti, no se le puede dar un significado a ética o a moral porque siempre van a haber dos puntos de vista diferentes. Entonces yo traté de en este punto dar la vista de los dos puntos para llegar a una sola conclusión, y es que la ética y la moral son lo mismo pero se diferencian. 2. El segundo punto. Enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales, y yo respondí, enseñar un curso de ética sí que es beneficioso para la persona. Por el contrario, este también tiene que ver con la persona que se le enseñe, ya que no todas las personas pensamos igual. Además de que para unos puede ser una forma de crecer, para otros puede ser una pérdida de tiempo. Para mí la ética no solo es beneficiosa para la persona, ya que la ayuda a crecer. Pues, después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Fernando Savater dijo esto. Por lo tanto, puedo concluir que la ética sí que es beneficiosa, ya que ayuda a desarrollar habilidades que le ayudan a una ser mejor persona tanto laboral como personalmente. Entonces acá lo que me da a entender es que si usted cumple las normas que se le imponen en la moral y llega a ser satisfactoriamente ético, se le van a abrir muchas puertas en la vida. Tercer punto. El tercer punto es sobre mencionar dos tipos de estéticas de la ética,
y dar un ejemplo de cada película. Yo tomé el neoplatonismo y la ética kantiana o del deber. Neoplatonismo. Según Platón, el neoplatonismo es aquel que corrompe el alma, ya que al tener un cuerpo físico, ese es el que se encarga de proveer todos los deseos sensuales, y no solo eso, sino que era para Platón la finalidad del hombre es la felicidad y la sabiduría, por cuya razón es necesario volverse uno con Dios para poder vivir en tierras sagradas después de la muerte. Lo que Platón trató de hacer con el neoplatonismo es enseñarnos a que no tenemos que caer en los vicios inhumanos de la humanidad y creer en un solo Dios. Además, Platón asegura que después de la muerte viene la vida eterna. El ejemplo que yo di es Dios no está muerto, pues es un ejemplo claro sobre el neoplatonismo, que es donde un estudiante tiene que defender su opinión sobre que si existe un Dios y después de la vida si hay, y después de la muerte si hay un lugar donde creer, además de que la felicidad y la sabiduría es esencial para la vida. El segundo ejemplo, que es ética kantiana o del deber. Según Kant, el valor de tus acciones es el que beneficia y es el que perfección y es la perfección porque como dice, obra siempre de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda valer como principio legislativo universal, Kant, lo que nos da a entender que la moral es la mejor forma de encontrar la satisfacción con uno mismo. Y no solo eso, sino que seguir tu moral es lo que más cuenta, y esta moral son las leyes dictadas por la sociedad. Lo que Kant trata de decirnos acá es que el hombre siempre va a buscar la perfección, y al tratar de encontrarla va a cumplir las leyes y las normas impuestas por su país. Al cumplir dichas normas va a llegar a un punto en el que se va a sentir satisfecho consigo mismo. Yo puse de ejemplo Batman el Caballero de la Noche, ya que en esta película Batman trata de cumplir las normas y de hacer valer la justicia de una forma que a veces llega a corromperla en sí mismo. Por eso yo pongo este ejemplo claro, porque se me hizo pues en el caso. Cuarto, ¿es moralmente aceptable poner a trabajar a las personas a la fuerza y sin sueldo? Yo respondí, no es moralmente aceptable, ya que está violando los derechos y la integridad de las personas según la Convención Internacional de Derechos Humanos, capítulo 3, en su artículo 7. La convención establece, con una parte, el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personal, numeral 1, y por la otra, que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados y por las leyes dictadas conforme a ellas. O sea que a nadie puede obligar a una persona a hacer nada que no quiera, pero si esta persona llega a incumplir en una norma o en un deber que sea demasiado grave, como matar, asesinar, robar o asalto a mano inculpada, sus derechos de libertad pueden ser violados, ya que él violó los derechos de alguien más. ¿Alguna vez fue moralmente aceptable? Sí, sí fue moralmente aceptable en el siglo XV y a finales del siglo XIX. Esclavizar, abusar y vulnerar los derechos de un tipo específico de culturas, tales como indígenas y africanos, por ser considerados inferiores a la estirpe europea. Eran traficados y vendidos como esclavos, se les obligaba a trabajar y hacer labores de sobreexplotación, al punto de que morían de agotamiento y de hambre, pues se consideraba que no se les debería tratar como seres vivos. Y es un ejemplo muy claro, ya que no solo las colonias españolas y las colonias inglesas traficaban africanos traídos para trabajar acá, sino que también abusaban y desvaloraban a los indígenas, por cuya razón muchas de las partes indígenas de Colombia y de toda Latinoamérica fueron perdiendo sentido, y hasta que llegamos a lo que estamos hoy en día, que gracias a Dios sí se cumplieron aquellos derechos que ahora tienen como los derechos humanos o los derechos escritos por Napoleón Bonaparte, que fue después de la Revolución Francesa en 1879. Ahora es moralmente aceptable. Desde el siglo XIX está moralmente prohibido todo tipo de esclavitud o vulneración de los derechos humanos. Lo que todavía eran colonias europeas fueron dejadas en libertad y se les garantizaron los derechos humanos. Estos grupos vulnerables en todos los sentidos, pues además de haber sido liberados en cierta parte, estos grupos ya
no tienen que ser tratados como esclavos y ya se les da a conocer sus derechos pues como personas y como seres vivos. Si no es moralmente aceptable, porque los países y las personas no hacemos algo al respecto. Según el artículo, la esclavitud a menores es un problema que se puede tomar en consideración, pero el problema no es tratar de hacer algo, es que si la esclavitud a menores se considera un delito invisible, ya que no se puede definir a cuántos menores han secuestrado y obligado a trabajar o a hacer otros tipos de trabajos obligatorios, y no solo eso, sino que los matrimonios obligados en ciertas culturas son considerados costumbres y obligan a los menores a casarse con personas que en muchos casos son mayores que ellos. Por eso el cuestionamiento de hacer algo ya es bastante complicado, ya que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, hoy más de 160 millones de niños y de niñas realizan trabajos forzados o tareas inadecuadas para su edad, que ponen en peligro su integridad física o emocional y las apartan de la escuela. 2019, sacado del artículo leído. Por lo tanto, podemos afirmar que es un problema sumamente grave que demuestra el peligro y la época y la poca seguridad que tiene algo tan fundamental como lo son los derechos de los niños. Muchas gracias por permitirme dar mi punto de vista.